los anticuerpos que tenemos en el paciente. Digamos que son anticuerpos que se llaman anticuerpos secundarios. Esos anticuerpos secundarios se van a unir a los anticuerpos del paciente en varias partes. ¿Ok? Por ejemplo, se unen acá, se unen aquí en estos anticuerpos, y como se unen en diferentes partes, esto va a aumentar la sensibilidad. ¿Por qué? Porque va a aumentar más la señal. Imagínense que ustedes han perdido en un desierto y tiene una linternita chiquita. Es probable que los encuentren con una linternita chiquita, pues sí, pero mucho más difícil. Pero ¿qué pasa? Si ustedes tuvieran todo su cuerpo rodeado de luces de Navidad, obviamente es más fácil. Esto es lo que pasa con los anticuerpos secundarios. Los anticuerpos secundarios se pegan todos a los anticuerpos del paciente. Y cuerpos van y se pegan en diferentes partes. Por ejemplo, este es el anticuerpo, uno se pega aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Y eso genera una señal mucho más grande, es decir, aumenta la sensibilidad. Ese tipo de anticuerpos, que obviamente se unen a varios epítopes del mismo antígeno, que en este caso son los anticuerpos del paciente, se denominan anticuerpos policlonales. ¿Listo? Y eso también se hace en el animalito. Usted con un animalito le pone ayudante del antígeno y en vez de sacar solamente un clon del linfocitos B, saca todos los clones del linfocitos B que se generaron por ese antígeno. Y después saca los anticuerpos para generar reacciones con más sensibilidad. Resulta que esos anticuerpos secundarios proporcionan mayor flexibilidad. ¿Por qué? Porque usted es un anticuerpo secundario que compró para una prueba, lo puede utilizar para la otra. Porque se vale simplemente de detectar anticuerpos que se unan a las células. ¿Está claro? Ahora, por ejemplo, ustedes vieron el inserto, porque ese anticuerpo secundario que vamos a utilizar, que es reactivo verde, es un anticuerpo IgG, pero de cabra, porque no lo hicieron en humano. Porque no lo hicieron en humano. Resulta que más dejamos el anticuerpo secundario de la especie que se va a detectar. ¿Qué animales se utilizan para producir anticuerpos? Conejos, gallinas, cerdos, monos y cabras, ¿cierto? Y lo más conocido es la rata. ¿Qué pasa si utilizamos anticuerpos humanos para reconocer, es decir, anticuerpos secundarios humanos para reconocer anticuerpos humanos? ¿Qué puede pasar ahí? Falsos positivos por reacciones cruzadas, se pueden unir a cosas que no son, porque va a reconocer de los antígenos que están dentro de nuestra propia especie. Después puede haber reacciones cruzadas. Ahora, recuerden que estos anticuerpos del paciente se unen a una clase de células. Estas células que están en esa placa, ¿cómo se llaman? Las células vector. ¿Por qué son importantes estas células? Porque no utilizamos, por ejemplo, no sé, como decía la profesora ahorita, linfocitos fijados ahí, o hepatocitos, o células del páncreas. ¿Por qué no? Son células iguales. ¿Por qué no utilizar estas células? ¿De dónde vienen estas células, muchachas y muchachos? ¿De dónde? ¿Sí le llevan esa parte? Inicialmente se habían identificado como células de carcinoma laríngeo, después se identificaron con análisis moleculares como células, una subpoblación de la célula GELA. ¿Y dónde vienen las células? ¿Se sabe la historia de Greta Lack? Bueno, son células de cáncer cervical, de cáncer del cuello uterino, ¿qué es? Bueno, la cuestión es esa, que son células transformadas. Son células cancerígenas. ¿Y qué tienen las cancerígenas de especial? ¿Cómo? ¿Que son de cáncer? Pues que nada las para. Son inmortales, ¿cierto? La inmortalidad es una maldición. Tienen que ver ese cuento de Borges que se llaman inmortales. Sí, son células que pueden proliferar con un mínimo de nutrientes, ¿cierto? Y no mueren fácilmente. Porque estas células son importantes, porque las células cancerígenas, son las clásicas, pierden el control de su programa celular y empiezan a expresar antígenos, o mejor dicho, empiezan a expresar genes que no corresponden al tejido original. El material genético, por ejemplo, de una célula, de un hepatocito, de una célula del páncreas es diferente. ¿O no? Es decir, el núcleo de una célula del páncreas
hay una cosa diferente a no ser un hepatocitos, de una misma persona. No, tienen el mismo material, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Una va a expresar, una tiene un programa particular y la otra tiene otro programa, es decir, van a haber patrones genéticos de expresión genética diferentes. Una célula cancerígena va a perder ese programa y va a expresar más antígenos. En este caso, estas células expresan mucho más antígenos nucleares y nosotros nos aprovechamos de eso para poder detectar anticuerpos antinucleares. Creo que quieren ver algo. ¿Qué otra característica? Entonces ya mencionó el profe, ¿cierto? Entonces son células inmortales, como son cancerígenas, básicamente están en constante reproducción, replicación, dividiéndose y nos permite identificar muchos o una gran diversidad de antígenos. ¿Y por qué más? Porque un linfocito B también lo puedo inmortalizar. También me serviría una. ¿Qué otra característica tiene esa célula? Que más que todo es una parte técnica por la que lo utilizamos también. ¿Qué otra, muchachos? ¿Qué leyeron? ¿Qué consultaron? O los que están consultando para el informe, porque esa es una pregunta que está correlacionada con otra pregunta del informe. Algo que es muy sencillo, pero por lo cual se utiliza es una célula que es muy grande, tiene un núcleo muy grande, entonces va a permitir una mejor visualización en el microscopio. Entonces, para que se lo lleve, es una célula grande, es una célula que al ser cancerígena nos permite varias cosas. Uno, producir una diversidad de antígenos y por lo cual vamos a detectar una mayor diversidad de anticuerpos antinucleares. Y otro, al ser cáncer, también la vamos a tener disponible con una mayor facilidad. Entonces son cultivos que se replican y usted básicamente siempre los va a tener. Esas son las principales características por las cuales se utiliza esta línea celular. Ahora, lo que estamos viendo acá es una placa con células, ¿cierto? Ahora, ustedes han preguntado si las células están vivas o están muertas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están vivas o muertas? No, esas son células que están en la placa. ¿Están vivas o muertas? Lo que ustedes están haciendo. ¿Están viendo la cara ustedes mientras las placas? ¿Están muertas? Sí, ¿por qué? Claro, no tienen sustratos ni nada de eso. Y están ahí ¿cómo? Porque no se despegan. ¿Y por qué se pueden utilizar? ¿Por qué se la quedaron ahí? Porque no se van cuando ustedes son bebés. Y otra pregunta, ¿cómo ustedes están detectando anticuerpos antinucleares? ¿Y cómo hacen esos anticuerpos para entrar allá adentro? Pues adentro, ¿cierto? La célula. Si un anticuerpo puede penetrar en una célula, Ajá. ¿quién me dice ustedes? ¿Qué piensan? Sí, no, nunca. No puede pasar. De hecho, se llama respuesta inmunomolar por eso, porque es una respuesta para todo lo que está por fuera de la célula. ¿Listo? Entonces, ¿cómo entra la célula? ¿Qué se les ocurre? No, tiene que entrar. Yo creo que entra, sí. O sea, ahorita para verlo tiene que entrar. Bueno, la cuestión es esta. La primera respuesta es que las células están fijadas a la placa. Y se fijan a la placa otra vez usando miradores, etanol, formaldehído, todo eso. Entonces, ustedes han visto cuando van a, no sé, un punto de concretos ahí en formol, la cara de alguien, ¿no? Eso no se cubre. ¿Para qué sirve el formaldehído? ¿Para qué? ¿Y cómo conserva? El formol, muchachos, que están utilizando para las queratinas, ¿qué hace? Ay, eso no lo para eso. Sí. Hay piezas. O sea, muchos reactivos se ha disminuido el uso, pero hay muchos productos que utilizan para hacerse la queratina que tienen formol o derivados del formaldehído. ¿Qué hace? Ay, Por eso se han intoxicado, se han muerto de cáncer. Sí. ya lo que hacen obligados por formaldehído es simplemente quedarse o unirse a los grupos amigos. No son los grupos amigos.
su bioquímica, no da susto. Entonces usted no sabe cómo sufro. Esa úlcera me empieza a burbujear. Se me va a matar. A ver, ¿qué? ¿De dónde viene eso? ¿Qué hace su grupo a mí? ¿Dónde está? ¿Dónde? Sí, súper. Alto. ¿Qué pasa cuando una muere? Menos dicho. Los grupos a mí no determinan la opción de boca. Pero para mí si uno se muere, por otras cosas, uno está agradando. Si usted para, los grupos aminos los congela ahí, evita que algo se uno de sus trabajos preservar lo que fue igual. Cuando uno se muere, uno se agradando. La agradación es un montón de grupos químicos. Entonces, usted lo que era, ya no va a ser. Va a ser sustrato, las proteínas van a desaparecer, se van a degradar, también los líquidos y todo eso. Entonces, por eso se conservan las estructuras por formaldehído. Está claro. Entonces, las células están fijadas, por ejemplo, con formaldehído o con calor o con otra cosa, y esas células, para que les penetren los anticuerpos, deben tener una condición que se llama permeabilización. ¿Qué es la permeabilización? Que estas células van a tener poros por todas partes, y por esos poros van a ingresar los anticuerpos. ¿Cómo se alcanza la permeabilización celular? Con el PVS. ¿Con el PVS? ¿Cómo con el PVS? El PVS es una. Pues, Sí, claro. entonces. Bueno, con el PVS tiene una solución que no es isotónica, una solución que es hipohipertónica, lo que va a favorecer una solución hipotónica. Es que esa membrana se explota, pero no va a abrir poros, simplemente va a explotar la membrana. Y en la crenación es que eso se va a secar, no entender el proceso. Y el PVS generalmente, el PVS lo que hace es conservar su campo para que no varíe mucho el pH y la osmolaridad. ¿Listo? ¿Qué es la osmolaridad? Una célula que tenga una concentración interna mayor que una concentración externa, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se va a hinchar, porque va a equilibrar el medio, ¿cierto? Bueno, eso es lo que vamos a consultar. La cuestión es que esos poros se abren por varios métodos. Más común, utilizando detergentes. ¿Qué es un detergente? ¿Qué hacen con los detergentes? Los jabones son precisamente, ustedes se indican que han sufrido hidroxilación de los alcalinos, y son sustancias que se comportan como sustancias antifácticas. Por eso puede remover la grasa, porque grasa se une a grasa, ¿listo? ¿Cómo se descubrieron los detergentes? Un evento muy macabro. Por ejemplo, en la antigüedad, cuando las personas lavaban ropa en el río, a veces pescaban de amarilla, a veces pescaban mejor. Y cuando pescaban mejor era porque había muertos aguas del río. ¿Y por qué? Porque las grasas de los muertos se saponifican y se vuelven detergentes. ¿Les queda claro? Entonces, utilizando, por ejemplo, jabones sobre el tritón, ¿cierto? El tritón empalmado. También varios. Usted puede formar poros de la membrana. Y esas células que ustedes tienen ahí son células que tienen poros para que penetren precisamente el anticuerpo. Ahora, ¿qué estamos haciendo en este momento? Agregamos un reactivo que se llama IgG de cabra y Evans. La IgG obviamente es una IgG de cabra, que explicamos para qué es uno de los anticuerpos que tengan las personas que están uniendo el núcleo. Pero ¿para qué es el reactivo de Evans? El reactivo de Evans es lo que ustedes ven como color azul. ¿Para qué es eso? Resulta que todos los tejidos, todo este universo tiene autofluorescencia. Ustedes van a ver en el microscopio que los controles negativos van a ver verdes. Pero eso no significa que sean positivos positivos. Es porque el tejido es específico. Entonces, el reactivo de Evans es como una especie de cortina que permite disminuir esa fluorescencia de base
para poder distinguir la fluorescencia verdadera. Y por eso ustedes también utilizaron controles acá. Siempre utilicen controles. Este universo es igual, pero ve. Usted no sabe quién es desamor si antes no le rompieron pues antes no lo hemos dicho, si no le rompieron gobernante, ¿cierto? No sabe si es legal o si la vida, ustedes lo pueden hacer en ese sentido, con un montón de controles, aprender a ser más maduro o se enloquece. Pero así funciona también con las plantas, con los que van a la formación de laboratorio. Siempre va a haber un control positivo o un control negativo, pero ustedes pueden determinar que es positivo y que es negativo. Sin eso, se va a perder de vista. Ok. ¿Ustedes se acuerdan de una cosa? Ustedes vieron crecer en tiempo real. Sí, con Sánchez. ¿Cómo ustedes distinguen las imágenes positivas y las negativas? Es un fluorescencia, ¿cierto? ¿Cómo se llama el punto? El valor de T, ¿cierto? El punto de T, que es donde la fluorescencia basal, que las moléculas de la fluorescencia, epidemia y todo eso, es superada y alcanza la fluorescencia positiva. Entonces, todos los métodos que tienen fluorescencia siempre necesitan un control positivo y un control negativo. Un punto de corte para establecer dónde está la positiva y la negatividad es una materia. Ustedes han visto que ¿qué más va a llegar yo? Bueno, ¿cómo reportamos esas pruebas, muchachos? ¿Y para qué hacemos los AMPAs? Y si hay algún otro tipo de anticuerpo que podamos detectar también por inmunofluorescencia. Entonces, ¿cómo se reportan, muchachos? Por patrones. ¿Y por qué? ¿Eso para qué? Ellos dicen que se tiene en cuenta el título y los patrones usados, ¿cierto? El tipo de patrón que vio. ¿Y por qué, muchachos? ¿Eso para qué? ¿Para ponerle más trabajo, para que escriban más allí o eso tiene alguna importancia? Pues uno para que dice moteado, si igual ya tiene dos anticuerpos. ¿Eso para qué importa? Porque hay diferentes como patrones que se pueden ver aquí. Sí, pero igual tiene anticuerpos. Entonces, el que le dio un patrón homogéneo tiene anticuerpos. El que le dio un patrón moteado tiene anticuerpos. El que le dio uno centromérico tiene anticuerpos. Por lo que sugiere. Ajá, más o menos. Ajá. ¿Qué? Por ejemplo, el moteado dice que es para el síndrome de Sjögren y una enfermedad mixta del tejido conectivo. Ya si es el nuclear también tiene otras sugerencias. Bueno, entonces sí, entonces una parte es porque tú la puedes correlacionar con una patología, pero el punto por el cual tú dices que es moteado también que te señala. La ubicación, ¿cierto? Y más que la ubicación es contra qué está reaccionando el anticuerpo, ¿cierto? Entonces, un patrón homogéneo, como ustedes lo vieron y se menciona en la guía, básicamente está correlacionado con DNA y proteínas asociadas al DNA, que en su mayoría son histonas, ¿cierto? Pero si tiene nucleorar, el tipo de antígeno que está reconociendo es diferente. Entonces, uno, identificamos, nos da una sugerencia del tipo de antígeno. Y dos, ese anticuerpo se relaciona con una patología en específico, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos los anticuerpos antinucleares, pero hay otro tipo de anticuerpos que no sean nucleares, sino que sean dirigidos contra el citoplasma. ¿Que son cuáles? Los que están haciendo el informe. Sí, Se les olvida más el anticitoplasma de neutrófilos. de neutrófilos, ¿cierto? Entonces, para que no se vayan, y por eso también lo ponemos en los informes, entonces tenemos los ANAS, pero también tenemos los ANCAS, ¿cierto? Que por patología y todo eso es más utilizado los ANAS, sí, pero los ANCAS también se asocian con vasculitis, que de hecho, vasculitis asociadas a ANCA. ¿Y contra qué gránulos están dirigidos? ¿Contra qué proteínas están dirigidos? Pues básicamente contra dos proteínas, la proteinasa 3 y la mieloperoxidasa, que están presentes en neutrófilos, pero también están en monocitos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, muchachos. Y también, como lo van a revisar en el informe, entonces tenemos el E2, también tenemos neutrófilos, que son los que se utilizan para hacer ANCAS, pero también podemos utilizar otro tipo, en este caso no es
Bueno, ¿qué otro tipo podemos utilizar para hacer la prueba de inmunofluorescencia, muchachos? ¿El qué? Sí, pero eso viene de una célula, podemos decirlo así, de origen humano, así decirlo, o humano. ¿Qué otro tipo de microorganismo, ya se lo dije, podemos utilizar para hacer las pruebas, muchachos? ¿Y para qué se utiliza? Esa es pregunta del informe, muchachos. Entonces, te las dejo allí para mi pregunta de parcial, porque todo lo que se les pregunta en el parcial, para que lo tengan en cuenta, no solo lo que está en las guías, también lo que está en los informes, porque es una forma de complementar el laboratorio. Entonces, para que repasen esos informes, aspiramos a devolvérselos el martes a más tardar el jueves, para que estudien, pero igual si ya todos lo hicieron, le pueden tomar foto y compartirse las respuestas. Y a modo de recorderis, entonces el parcial es el próximo 4 de octubre, es en ese mismo horario, es en el laboratorio y se les pregunta todo lo que hemos visto. Diluciones, VAS, siempre van diluciones, aglutinación, floculación, inmunocromatografía y análisis. ¿Listo? Ay, profe, que en clase no vimos el ANCAS, pero están los informes y lo tuvieron que haber desarrollado. ¿Listo? También tengo eso. ¿Cuánto le falta, muchachos, para la? Qué tristeza lo digo. Bueno. Entonces, Ya nacimos tienen los medios de montaje. Bueno, y otra pregunta, ¿por qué estamos lavando muchachos? ¿Para qué estamos lavando? salud. ¿Para qué estamos lavando muchachos? No, ¿para qué lavar? ¿Por qué no simplemente poner la muestra y poner anticuerpo secundario o alguien? Porque el exceso puede causar falsos positivos. ¿Una qué? El exceso puede causar falsos positivos. Solo el exceso. ¿Y por qué el exceso puede causar falsos positivos? ¿Qué cosa? El exceso de calcio puede causar alteraciones en la morfología. Pero es igual, ya tú lo pusiste un exceso, tú lo dejaste media hora. Y ya te digo, estás comiendo 25 kilómetros como dice el exceso. Sí. Porque ahí, si usted lo lava, le puede quitar uno. Si lo deja mucho, también se puede fijar mucho. ¿Pero por qué? Es por Sí, eso. mejora la visualización, pero ¿por qué? ¿Usted para qué se baña? Entonces, una cosa es para limpiar y otra cosa porque hay uniones inespecíficas, ¿cierto? Entonces el anticuerpo puede que no se adhiera con una alta afinidad, pero sí puede quedar pegado a los la vamos para retirar uniones inespecíficas. Y por eso se nos mejora la observación y no solo eso, sino que disminuimos los falsos positivos. Usted no lava de todo eso, pero listo. Bueno, ¿y qué viene ahora, muchachos? ¿Qué viene ahora, muchachos? ¿Cuáles son los pasos? Entonces, ¿se están leyendo los protocolos? Sí, lo que sigue es el medio de montaje. ¿Para qué el medio de montaje? Para poder ver lo que hicimos. ¿Para qué, muchachos? ¿Vos por qué tienes la? Entonces, descanso. Bueno, ¿qué problema más grave? Es para que utilizar vos. ¿Qué pasa si no utilizas la? Ya se llega, ¿cierto? Ustedes han probado cómo es ver una muestra sin medio de montaje. Eso se va a ver ahí nada. ¿Qué hace medio de montaje? Medio, eso va a ser disolver, una densidad diferente y permite que la vibración de total de luz no sea tanta, ¿cierto? En pocas palabras, el medio de montaje permite que la imagen se vea nítida. ¿Listo? Y aparte de eso, es un medio que conserva la fluorescencia de la muestra. Listo, muchachos, ya los que terminaron los psicotipuales se van a hacer los mismos dos trabajos como antes y ya nos avisan para que agregan una botica en medio de montaje, ponen el puro objeto y envolvemos la plaquita en aluminio. Si no estoy mal, la lectura la realizan el martes después del parcial, que el profe le dice como los grupos en los cuales van a ir a leer. ¿Listo? Listo, y después vamos con la tienda como lo de la fluorescencia y que vemos a los discos ahí, pues de la clase. Por ahora van a ver fluorescencia, pues ahí lo Listo, pues ya se discutió el tiempo para que la... Gracias.